también recontra importante, Derecho es informático. ah, mm, la ley de contratación de locación de servicio, por ejemplo. Nosotros hacemos, como profesionales, hace mucho locación de servicios, Claro. es muchísima, aparte de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Obviamente. Y, Está y bueno, con la ¿no? ley Sí, de hay que contrato de ser. trabajo lo que nos pasa es que por ahí la gente que no sabe mucho, te toman a veces como medio como un referente y vienen por ahí a consultarte algún problema. De mí, Claro. ingeniero, a mí me pasa tal cosa. Y por ahí uno no sabe. Entonces te tenés que informar. O a veces las consultas son gratuitas. En cambio, va un abogado, pumba, Oh, olvídate, claro, sí. te aplica el debe ahí. Se Sí. tiene que desembolsar unos 20 por lo menos. Sí, yo creo que la consulta verbal del abogado, no sé si está como a 15.000 pesos. Sí, más o Eh, menos. creo que Sí, está arriba de 10 la mínima. bueno, A ver, ayer, mira, no ya te sé digo, si, ¿en cuánto estaba la consulta de los abogados, la mínima? La que definen ahora. Creo que 20.000 pesos. Ahí está, me acaban de pasar en el orden de Sin los... escrito. Si Sí, tiene que elaborar algún escrito, más. sí, acá me pasa que está, como dijeron bueno, recién, en el orden de los 20 y es algo que encima está recontra nuevo. Sí, escúchame, sí, algo como no de Sí, colegio de o sea, abogados. es nuevo sí, de que es obligatorio ahora que todas las consultas, los pasa por el colegio, abogados la cobren, pasa por el, claro, y pasa tienen que por el cobrar y colegio. tiene un precio mínimo, porque es para... Siempre fue así. Sí, 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 Para eso están los colegios claro, profesionales. que es para evitar... Claro, nosotros en el caso si vos vas al colegio de ingenieros y chequeas ahí Eso están los colegios. el- Para poner para, para los colegios, o sea, para los ingenieros colegiados, la consulta verbal creo que está a 5.700, 5.800 pesos. Sí, son más baratos nosotros. Nosotros somos muy baratos. Sí, de más barato. Nada de un contador. Mm. No, no, el contador te cobra mensual. Mínimo te cobra, no sé, 15, 20.000 pesos mensual para que no te agarre la FIT y te agarre igual. Yo fui una Bueno, vez a ver para una consulta con un contador y justamente me dice eso, no, yo no hago eso. va, Eh, no, ¿Qué yo le cobró igual? ¿Qué me le quería dijo, cobrar mira, igual? somos amigos, la verdad que yo me dedico a otra clase de contabilidad. Eh, no, ¿qué te voy a cobrar? Me dice, después arreglamos, me dice. Me hizo el trabajo y después después arreglamos un precio, pero era un precio más que nada simbólico, porque tipo para laburos para claro, empresas grandes, para clientes grandes. Entonces, lo que yo le pagara por la consulta tonta que yo le hacía, era un vuelto para él. sí, Claro. no, 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 Sí, siete. sí. Me dice, no me podía cobrar a la tarifa que facturaba la empresa, pero como la conoce, me dice, de para acá. Sí. Ay, yo sí, nosotros estamos muy devaluados, pero bueno, algún día Nos esperemos. cambiamos para contaduría entonces, profe. Sí, yo creo que lo hemos errado, ¿no? Ya vamos a empezar. Vamos a tener que hacer eso. O para vos hacer consulta escrita mínimo 40. 4.040, consulta verbal, Claro, consulta exacto, virtual justo lo que 10.000, mencionan acá. con Verbal fecha. 20, si hay un escrito por medio, el doble, ¿sí? ¡Ah, lo Eso no me diablo! lo sabía. Consulta virtual 10.000. Ah, sí, está bien. Sí, está re Sí, bueno. sí, sí, cada vez. Ay, qué Muchos grande colegios acá. han implementado. Qué grande Jacobo que Mm, pasa la no posta. sé, no pasa la de la posta ahí. Che, Sí. uy, yo sé que nosotros, nada, ¿no? No llegamos a esos valores. Y encima que está No, y colegiado. encima, ¿sabes cuál es el problema que te dicen? No, si has soldado un cablecito nomás, no es nada. Pero para soldar ese cablecito tiene que estar cuánto tiempo han estudiado, cuánto tiempo han practicado, cuánto tiempo se han quemado los dedos. Anda a soldar vos el colecito. También. Sí, si es tan fácil, También anda a hay, soldar vos el colecito. ¿qué iba a hacer? Bueno, bueno, Vos no, sabés no, con no nos calentemos. un amigo Encima mío. tenemos que dar garantía, profe. Sí, Ah, también sí, sí, eso. encima, tenés razón. Sí, sí. Vos sabés que un amigo mío me decía hace mucho tiempo
que él era consultor en toda la parte administrativa y la parte de imagen. Y decía, la verdad que ustedes, los ingenieros, son mis mejores clientes. Mis peores clientes son los contadores. Porque hablamos del tema de la pica entre el contador e el ingeniero, ¿viste? Claro. El contador me dice eso justamente. No, pero si esto, ¿qué te va a llevar? Te lleva un ratito, esto es fácil, ¿qué puedes hacer así? ¿Qué puedes hacer así? Y tienes que andar peleando, justificando el precio de tu trabajo, que no tienes por qué hacerlo. En cambio, el ingeniero viene y te dice, por lo menos a mí me dicen, vienen y me dicen, mira, necesito tal cosa. Ah, listo, ¿para cuándo lo quiere? Ah, bueno, ¿y qué más necesita? ¿Y qué se hace así? Bueno, listo. ¿Cuánto es? Tanto. Bueno, listo. ¿Para cuándo va a estar? Perfecto. Chao. Y uno le pregunta a uno, ¿por qué no me pelean? No sé, tengo otra gente que me pelean el precio, me discuten. Y acá el que sabe esto sos vos, yo no tengo nada que ver. Vos no me vas a pelear a mí el precio por un trabajo de ingeniería mío y yo no te voy a pelear el tuyo. Claro. No, De bueno, profesional a mira, profesional. pero yo creo que también tiene que ver un poco con la posición de cada uno, ¿no? Claro. A ver, yo tengo un amigote que repara variadores de velocidad de los ingenios. Y cada vez que hay un llamado de teléfono a cualquier hora, y entonces él cobra la tarifa de la hora en dólares. No sé cuánto va a estar en dólares. Pero ¿qué pasa? Si el ingenio no lo contrata a él, ve lo que dice Jacobo, tiene razón. Sí. Haces un proyecto, no te lo valoran y después no te quieren pagar cuando funciona. Bueno, este muchacho, ¿qué hace? Está la tarifa en dólares. Ah, no quieren pagar. Bueno, llamen a la empresa. ¿Y la empresa qué hace? Tiene que mandar un tipo de Buenos Aires y si no existe, le tiene que pagar viático, boleto. Entonces le sale barato que le pague al tipo que está acá, al ingeniero que está acá. Pero para lograr eso, todos tienen que estar de acuerdo. La empresa que te maneja, todo el circuito para que, digamos, el ingenio diga, no tengo otra opción, tengo que hablarlo al ingeniero para que me solucione y le tengo que pagar. Pero si no, ¿qué hace? Si la empresa puede puentear y encuentra un técnico que lo repare, ahí nomás lo repara y se Sí, te gana cambian dos ingeniero por mangos. técnico, así como así. Sí. Sí. Bueno, puede suceder también. Está eso porque a veces O lo que hacen la es, necesidad. sí, o lo que hacen por ahí es pedirte, sí, es cierto. Bueno, justamente por eso, por lo que dice Ramón Albino, es que hay muchos que se bajan los pantalones, por eso es que el Colegio de Abogados justamente puso estas tarifas mínimas, porque si no hay gente que, con tal Sí. de ganarle No, cliente, claro. baja y le compite, termina Bueno, siendo y una hay competencia desleal con los demás. claro, y también hay otro detalle, que si vos no le pagás y la persona no te registra el pago, entonces el juez no falla a tu favor o en contra, no hay movimiento de papel. Entonces sí o sí necesitas, en el caso de los tribunales, necesitas pagarle al abogado, como sea. Pues si no, el abogado no puede ejercer nada en los tribunales porque tiene que depositar ahí en los tribunales la plata que vos le pagás. Y ahí tiene una constancia para que esa constancia aparezca en los juicios. Yo he hecho un juicio de sucesión y aparecen todos los tiquecitos de los pagos míos ahí, si no, no me lo puede terminar. Bueno, son pagas al abogado y a la caja de ellos. Esa es la constancia, sí, así es. Tal cual. Así es. ¿Qué va a ser? Bueno, no lloremos. Sigamos, que hoy es viernes. Sigamos con lo nuestro. Qué más lindo. Bueno, ahí vamos a compartir pantalla. Si no, vamos a terminar llorando todo el fin de semana y que no me equivoco de carrera. Bueno, se puede ver, ¿no? Sí. Bien ahí. Bueno, la vez pasada habíamos visto todo lo que sea teoría de filtros digitales, los filtros FIR, los IR. Bueno, mucha matemática. Ya vamos a grabar, sí, tiene razón. Vamos a grabar un poco, grabando. Recording in Bien. progress. En las últimas clases habíamos visto el tema de la teoría de los filtros digitales, los filtros FIR y los filtros IIR.
En algunos casos los filtros IR se conocen como BIQUAD. Ya vamos a ver después, a ver de qué se trata esos BIQUAD. ¿Qué son los IR? Hay mucha matemática en este desarrollo de filtros. ¿Por qué? Porque es todo digital, es todo discreto. Entonces es un poco más, son conceptos diferentes con respecto a lo que nosotros conocemos como analógica. Como analógica nosotros sabemos que hacer un filtro rápidamente utilizamos una resistencia, un capacitor y la conexión y hacemos un filtro y podemos hacer el filtro que se nos ocurra y si agregamos un poquito más operacionales y agregamos un transistor y ya potenciamos el filtro analógico. Pero cuando vamos a la parte de filtro digital, el concepto cambia un poco, no se hace más difícil, yo creo que se hace un poco más fácil, pero sí se hace un poco más difícil entender el concepto de filtro. Lo mismo sigue siendo el mismo concepto de que el filtro es un dispositivo que atenúa alguna señal o la deja pasar y a otras no las deja pasar libremente y a otras las atenúa. Sigue siendo el mismo dispositivo, nada más que ahora, como son componentes y variables digitales, entonces eso se realiza dentro de una computadora o de un sistema donde se va a trabajar con los ceros y unos, con la parte digital. En síntesis, todo se reduce a este esquema. Hago una pregunta técnica en medio. ¿Ustedes ya han visto Digitales 2, el PSOT Creator? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Han hecho muchos ejemplos, han visto el DCP, todo eso, ¿no es cierto? No, alguno nomás. Un poquito. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Después en quinto lo vamos a ver un poquito más, no sean problema. Bueno, entonces, acá nosotros vamos a tener, justamente, utilizando ese famoso PSOT Creator, ya vamos a ver, ¿por qué utilizamos el PSOT? El DCP es este que utilizamos nosotros y que hemos conseguido traerlos desde Europa, que se llama el PSOT, no sé si eso lo tienen, PSOT 5LP. Uy, LP no, voy a puesto más acá L9 puesto. ¿Ese es el que usan? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, entonces nosotros también en quinto también lo usamos al mismo, LP, y utilizamos la programación y bueno, el tema de un poquito, no tanto en el tema de los filtros, pero sí en lo que nos atañe a la parte digital, porque ahí en quinto ya vemos varias opciones de DSP. Ya vemos el procesamiento digital como corresponde. Bueno, acá el cuadro lo van a ver siempre. Ustedes van a ver un cuadro nada más. Vamos a tener un filtro que puede ser analógico y él la ingreso al conversor analógico digital. Fíjense cómo van variando las señales y aquí aparece ya una señal discreta. Y esa señal discreta ingresa al procesador, en este caso el DSP, y ahí dentro del procesador, fíjense a diferencia de señales, hemos aplicado un filtro. No sé qué será, si era filtro pasa abajo, pasa alto, no importa. Se aplica un filtro, una lógica matemática para mejorarla a esa señal que ha sido ingresada. Bueno, si ese dispositivo necesita de nuevo, perdón, ese procesamiento necesita de nuevo ser convertido en una señal analógica, entonces necesitamos el conversor digital analógico para que se reconstruya esa señal ya filtrada, ¿ven? Y aquí ya la tenemos filtrada a una señal que ingresa de una determinada manera. De todo modo, digamos que las aplicaciones son muchísimas en este tema porque la ventaja de que está digitalizada nos permite matemáticamente y por programas hacer lo que se nos ocurre a nuestro cerebro. Entonces van a encontrar millones de aplicaciones orientadas a la parte digital, sobre todo en el tema, a ver, acá tengo una. Algunos se ha visto el famoso IoT, el Internet de las Cosas. Por ejemplo, acá, estas cosas yo las saqué de Cypress o de Cypress, como quieran llamarle ahí, que es la que tiene la hoja de datos del PSOC 5LP.
si no han entrado a la página, se tienen que amigar y sacar, hay un montón de aplicaciones. Fíjense, en este, el PSOP, si bien no es el elemento principal, sí está abocado al rescate de una señal. No es el PSOP 5, pero es otro tipo de PSOP, ¿ve? Lo que tienen el dibujito con el arbolito son elementos de ciprés, ¿no? Bueno, esto se aplica en un sistema de audífonos inalámbricos para una persona, ¿ve? Que necesita escuchar mejor, qué sé yo, tiene un micrófono, tiene un codificador de audio, un amplificador para que se pueda utilizar, y eso se puede manejar vía Bluetooth, y en algunos casos con el botón para saber si aumenta o baja el volumen. Todo esto es minúsculo, ¿no? Es muy minúsculo. Bueno, pero fíjense acá, lo que nosotros estamos viendo solamente son un diagramita de bloque, y solamente vamos a ver diagramas de bloque, y vamos a trabajar con programas. Ya no vamos a poder tocarlo al componente más que no sea el microprocesador. Otro ejemplito que encontré también así rápidamente es un sistema medidor de glucosa. Por ahí, si alguno tiene algún proyecto dando vuelta, fíjense, acá tenemos la toma de muestra, se hace acá toda la conversión a lógica digital dentro del PSOT, y después habrá una comunicación para un lado, una comunicación para el otro, va a depender de lo que esté necesitando. A ver, en este caso el tema de Bluetooth está pensado para conectarse con alguna computadora, para registrar los datos en otro lado, y el otro tema del USB, si necesito bajar esa información o cambiar programación, bueno, todo va a ser la versatilidad del proyecto que uno tenga. Y yo por ahí digo, ¿por qué es más fácil hacer esto o no? No sé, eso va a depender de las personas que uno lo tenga. Entonces, yo lo que encuentro acá, a ver dónde está. Bien. Ah, no, primero voy a hacer arrancar, a ver, voy a hacer arrancar. Me olvidé de hacer arrancar al PSOP. Ahí está, ya lo tengo ahí arrancado. Ya arranca el PSOP y ya los hacemos funcionar. Dentro del PSOP vamos a tener, ¿va? Ahí está. ¿A dónde estoy? Ya no sé dónde estoy, ¿ves? Acá. Que ustedes ya... Después comparte pantalla, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, es que no estaba andando. Bien. Bueno, nosotros acá tenemos el famoso PSOP que usted ya lo tiene que conocer. ¿Para qué sirve esto? Justamente para grabar toda la programación del tema este de los DSP, en este caso el PSOP 5LP, o cualquier otro, ¿no? Ya viene el 6 también, el 6 también tiene muchas potencialidades. En el caso de PSOP estaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y ahora ya está saliendo el 6. Nosotros hemos enganchado justo la versión 5 y esa versión ha sido, digamos, muy difundida acá en la regional y se la ha comprado, salía $10 creo en su momento, ahora no sé cuánto se va a salir. Pero bueno, acá nosotros lo que primero vamos a hacer es, por supuesto, crear un proyecto, y yo ya lo tengo acá definido al kit que tenemos, que si bien no lo tengo, pero sí lo teníamos en la facultad, para poder empezar, ¿no es cierto? Ya se va a ir, no sé por qué está un poco lenta. Bien, entonces acá, dentro de nuestro entorno de desarrollo, en el lado derecho, nosotros vamos a tener un elemento fundamental dentro de todos los elementos que podemos conectar internamente. Si nosotros queremos ver cómo es el dispositivo que estamos utilizando, vamos a hacer clic acá en el tema de los pines, y acá lo vamos a tener a nuestro PSOP 5LP.
La disposición de pin en muchos casos la podemos cambiar nosotros y en otras no. En algunos casos sí le podemos dar una definición diferente y en otras no, eso ya saben, ¿no es cierto? En otras cosas vamos a tener que poner, por ejemplo, acá, el pin 67 tiene que ir sí o sí los 5 voltios, los VDDs, acá en el pin 59, en el pin 52, bueno, en algunos casos necesitan irse atención y en otros no. En otros sí podemos cambiar las disposiciones porque van a ser los puertos de entrada y salida donde podemos tocar un poco. Pero ¿a qué iba yo? Nosotros con este sistema tenemos para dibujar lo que va a ser internamente este dispositivo con la cantidad de pines que está acá, 68, con microprocesador de 32 bits. Entonces acá vamos a tener un filtro. Ahí va a depender de la aplicación que queremos hacer, pero bueno, está aquí el filtro. El filtro, uno dice, ¿y de dónde ha sacado el profe esta información? Bueno, cambiamos esta información y nos vamos a otra pantallita donde yo encuentro no, esperen acá. ¿Se ve ahí, no? Sí. Se ve el tema de la hoja de datos de Cypress, Sí, filter. Sí, sí, profe. se ve. Bien, este está en el filtro ADC, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí. Esperen que me falta uno. Bueno, ese filtro que yo acabo de poner, aquí está. ¿Ahora se ve el filtro 2.3? Sí, profe. Bien. Bueno, este que estoy usando yo dentro de Cypress esta es una hoja de datos del archivito filter, que sería el filtro que yo voy a utilizar, fíjense, en estos micros, que sería el peso 3 y el peso 5, y la variación de LP. Bueno, este tipo de filtro que tiene acá es un filtro en bloque. Fíjense que se puede hacer filtros FIR y filtros IIR. El IIR se conoce como bicuá, ¿ve? Ahora, esto está en la hoja de datos de Cypress. Solamente lo único que hay que hacer es sentarse, leer un poco en función de lo que yo necesite trabajar. Entonces acá está todo, por supuesto, en la lengua madre nuestra, todo en inglés. Aquellos que no sepan inglés se tendrán que amigar un poquito. Y acá está toda la información que nosotros necesitamos de ese componente para poder programarlo dentro de este PSOC o de este componente que es un DSP. Entonces, cuando yo estoy acá dentro del PSOC, ahora está el PSOC, ¿no es cierto? Y hago clic sobre el componente, me van a aparecer todas las características que yo puedo modificar dentro de ese componente para hacer un filtro digital. Todavía no sé lo que voy a hacer, solamente estoy explicando, ¿no? Entonces, ese filtro tiene dos canales, un canal A y un canal B, que se puede programar de diferentes maneras, y para eso lo tengo que habilitar a uno o al otro. Supongamos que yo habilite el canal A, y ahí en el canal A se me habilitan todas las formas de configuración que yo puedo tocar, ¿me entienden? ¿Me entienden? Si ustedes tienen acá, por ejemplo, donde dice paso, acá lo primero que está, el dato de señal es DMA, si yo necesito, esto sí, lo tengo que activar porque va a depender de dónde quiero leer la información. Si yo la leo de memoria, entonces necesito activar esto. Si yo leo a través de una interrupción o a través de esta opción. Como normalmente se utiliza a través de DMA, entonces la vamos a utilizar a esa opción. Bueno, fíjense, acá tenemos la relación de muestreo, los estados del filtro, que pueden ser 1, 3, 4, lo que sea, la ganancia en decibeles, que yo la puedo poner, o en lineal. Fíjense, la clase de filtro, en este caso puede ser FIR o IR, que se llama bicuá, cualquiera de los dos, eso va a cambiar acá la forma del filtro, ¿ven? Una va a tener una forma, otra va a tener otra. Para el caso del mismo filtro pasa abajo, van a ser diferentes.
Y también puedo cambiar, vuelvo a insistir, pasa bajo, pasa alto, pasa banda. Tiene todo, fíjense que va cambiando la formita. Hay un filtro de Hilbert acá. Bueno, hay muchos filtros, ¿no? Mucha gente le ha puesto los nombres. Le voy sacando para que solamente... Acá fíjense, la configuración de los gráficos está en esta parte, para que yo vea más o menos cómo va a ser la salida de gráfico, ¿no? Acá dice que los estados del filtro van a ser 16. Yo puedo poner más, puedo poner todo lo que quiera. La frecuencia de corte en los 15 kHz va a ser más o menos por acá, ¿ve? Que eran los 3 decibeles. ¿Se ve el mouse, no es cierto? Son los 3 decibeles ahí, más o menos. Para acá, más o menos, ¿ve? Hay que calcular los 3 decibeles. Bueno. Va a depender, fíjense, el tipo de filtro puede ser Hamming, rectangular y Blackman. ¿A qué se refiere ese window? Ventana. Ustedes han sentido nombrar que cuando se hace la conversión analógica a digital, se trabajan con ventanas. ¿Qué significa esa ventana? A ver, salgamos de acá, volvemos para acá, me voy de nuevo para el tema de los filtros. Ahora ven esto. ¿Ven la pantalla en blanco, no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué significa la ventana? Resulta que cuando uno hace la conversión analógica a digital y nosotros rescatamos, este sería, supongamos, el conversor analógico digital. Cuando vamos a rescatar la señal, este conversor, acá en la puertita, digamos el ingreso, va a tener una serie de, digamos, un formato de la adquisición de datos que va a depender de cómo sería este conversor, que ya vamos a buscar un conversor acá en el PSOC y vamos a ver. Entonces, va a haber muchos tipos de ventanas. Se llama una ventana rectangular, que sería así, yo inicio el proceso y lo termino. Entonces, todo esto que ingresa acá es lo que ingresa a la conversión, lo demás no. Hay una ventana que se llama de Hamming, así. Hay ventanas que se llaman triangulares, así. Esa sería una especie de relación que existe en el ingreso para que puedan compensar algunos inconvenientes dentro de la conversión analógica digital. En algunos casos es bueno una ventana rectangular, en otros casos es malo. A veces de estas ventanas, no sé, creo que hay 12, 15, porque cada uno de los investigadores ha ido poniendo un nombre a su ventana en función de la ecuación que utilizan para rescatar esta señal acá. Yo en algún momento para trabajar con las señales de audio utilicé directamente una ventana rectangular, así, muy sencilla. Entonces yo, cuando ingresaba un pulso, no un pulso, sino cuando yo pasaba un cierto nivel de audio, por ejemplo en el micrófono, disparaba el conversor, ahí. Entonces, todo esto empieza a entrar señal, empieza a entrar un cierto tiempo, supongamos que sea un segundo, y paraba el conversor. Eso es lo que yo en algún momento hacía. Pero también está la otra. Supongamos, se puede disparar por nivel. Entonces, cuando yo paso un cierto nivel de mi voz, supongamos que el micrófono esté calladito, no tengo nada, paso un cierto nivel, disparo, empiezo a convertir, ingresa la información al conversor, y cuando yo dejo de hablar, se apaga, y esa información que quedó rescatada acá es la que ingresa al conversor. ¿Está claro ahí, no es cierto? Bueno, a eso se le llama ventana, en este caso Windows. Hay algunas de Hamming, triangulares, bueno, hay un montón de versiones de estas ventanas, que todo va a depender del dispositivo que estén utilizando o del conversor que estén utilizando en ese momento para poder trabajar. Algunos tienen ventaja, algunos no tienen ventaja. Yo, por ejemplo, entre una ventana y la otra, por ejemplo, acá está de Hamming, rectangular, Blackman. La Blackman no sé cómo es el formato, tiene otro formato. Hay un montón, ¿no? Supongamos que yo cambie para otro filtro FIR, para el BQA. Entonces, fíjense, va a aparecer una ventana de Butterworth, una ventana de Bessel, una ventana de Chebyshev. Van a utilizar las mismas ecuaciones que ya hemos visto para Butterworth, Bessel y Chebyshev. Fíjense la cantidad de ecuaciones que se utilizan, pero ya están todas acá. No necesitamos inundarnos de matemáticas, ya la tenemos, lo tenemos que aprender a usar.
O sea, nosotros tenemos que saber el concepto, que existen estas cosas, Bate, Bessel, Chebyshev, en función de las ecuaciones, y que la podemos utilizar tranquilamente en beneficio de lo que estamos rescatando. Entonces, supongamos que yo quiera cambiar los tab del filtro, pongámosle 30. Bueno, fíjense, va a ir mejorando un poquito. Y también el otro tema importante que yo les enseñé mucho es ver la fase. Fíjense la fase. Voy cambiando, un filtro pasa abajo, ventana de Hanning, fase no cambia. Puedo poner un filtro pasa alto. ¿Ven? La fase también tiene su movimiento. Fíjense una ventana, este es un tipo de filtro que se llama Hilbert. Bueno, va a haber distintos tipos, ¿no? Pasabanda, no pasa, sí pasabanda. Cada filtro va a tener sus características. ¿Por qué? Porque es un filtro digital. ¿En qué vamos a ver ¿En qué vamos a ver acá? ¿Cómo lo vamos a ver? Para hacer zoom podemos hacer lineal. Fíjense, podemos hacer nosotros podemos poner los valores que uno quiera. Siempre estamos trabajando con números logarítmicos, pueden ver decibeles o lineal, que a veces la amplitud se ve o no se ve en forma lineal. A veces para alguna gente es muy difícil trabajar con decibeles. Fíjense que hay una diferencia muy grande cuando yo pongo decibeles y lineal. Tiene que ver solamente con la visión, no modifica el circuito esto. La fase, cómo la veo, el radiane, el retardo de grupo. Eso también, el famoso retardo de grupo que está acá, no sé cuál otro, eso significa que cuánto va a tardar la señal desde que entra al filtro hasta que sale. Ese sería el retardo de grupo. Es una curva. Frecuencia, también hay infracciones, y el tiempo, si pueden ser de muestra o frecuencia. Bueno, acá, por ejemplo, va a ser también el tono de entrada, con qué se mide, la respuesta del tono, fíjense, un impulso y un escalón. Todas estas cosas son las que trabaja este filtro. Y yo puedo hacer filtro pasa abajo, puedo hacer lo que quiera con esto, ¿no? Por ejemplo, aplico. Ok. Y automáticamente dentro del filtro, fíjense, en la parte de el A me ha aparecido un filtro pasa abajo. ¿Ves? Ahora supongamos que yo en la B se me ocurre a mí poner otra cosa. La habilito y pongo otro filtro, un stop. Porque se me ha ocurrido a mí, no sé, cualquier otro. Ya, y esto también acá. Ok. ¿Ven? Entonces, en un filtro me aparece una cosa y en el otro filtro me aparece el otro. Puedo usar dos filtros con un solo bloquecito. ¿Lo ven? Son distintos canales que vamos a tener dos filtros diferentes. Bueno, eso es para otra cosa. Bien. También puedo ocultarlo y me queda solamente el gráfico. O puedo mostrarlo. Bueno, todo eso tiene que ver un poco con el tema este del filtro. Ahora, yo una vez que pongo el OK, bueno, ya tengo dos filtros. Pero esto, ¿cómo me queda? ¿De dónde lo saqué a esto? Vuelvo a insistir, hoja de datos de acá. Hoja de datos de PSOC dentro de Cypress. Está todo. Yo necesito saber que tengo que... ¿Cuál es el tema acá que tengo que habilitar yo después? Algo muy importante porque no tienen conexiones internas. Fíjense, tiene la forma de saber el ingreso de la información es la respuesta a través del DMA. O sea, yo necesito tener un dispositivo que se llama DMA dentro del componente para poder leer esos datos, si no, no podría leer, o sea, un lugar de memoria. Ya vamos a ir viendo después cómo le agregamos ese lugar de memoria al PSOC, acá. Acá, yo voy a poner, como no sé dónde está, pongo DMA y me tiene que aparecer, ¿ves? Ahí está. Entonces esto lo pongo por acá. Bueno, como son dos, yo tendré que poner dos DMA, ¿no? En este caso para un filtro y para el otro. Bueno, pero yo digo, ¿de dónde saqué esta información? Vuelvo de nuevo
a la información dentro de, yo quiero hacer un filtro, dice, acá, este es un proyecto ejemplo de un filtro que va de conversor analógico digital a digital analógico. ¿Ven? Es un filtro pasa abajo, acá está la información, que tiene una ventana de Blackmap, 85 estados, ese era como el orden del filtro, bueno, está acoplado, qué sé yo, bajo la hoja de datos, tengo para hacerlo acá tranquilamente, fíjense, entradas y salidas, ya tengo dónde voy a poner el osciloscopio, ya me da más o menos todo, y me da el circuito, ¿lo ven? Y este circuito es el que yo tengo que hacer dentro de mi PSOC. Entonces, esto por supuesto que está en azul y rojo es externo. Si bien se coloca en el PSOC, uno va colocando la resistencia, pero esto no funciona. Lo que está acá, toda esta parte sería lo interno, lo que yo estoy programando. No necesito más nada dentro de dentro. Todo lo demás está afuera. ¿Por qué? Voy a necesitar un generador para poder ingresar la información y otro no. Bien. Aquí voy a necesitar un conversor analógico digital. Voy a necesitar un operacional para tener una comparación, una realimentación. Y voy a necesitar el conversor, digamos, el conversor DAC, que es el digital analógico, para poder revisar. Entonces vuelvo de nuevo al PSOC. ¿Dónde está el PSOC? Acá. Y ahí voy a ir necesitando cosas, ¿ves? Voy a ir necesitando diferentes, el DAC. ¿Dónde está el DAC? Acá, analógico. ADC. En el ADC tengo varios, pero vamos a utilizar este ADC sigma, que es el que aparece ahí, ¿ves? Dentro del ADC, que es el conversor analógico digital, también tengo algunos parámetros, ¿ves? Si la conversión va a ser simple, multimuestreo, en forma continua, cuál va a ser la resolución, fíjense, desde 8 hasta 20 bits, todo va a depender de la aplicación que uno quiera hacer y de la resolución que yo necesite. Si yo necesito una resolución baja o alta, va a depender de cuál es la señal que necesito rescatar. ¿Se dan cuenta? Fíjense que todo esto es parte de la programación y yo no necesito hacer ecuaciones. ¿Cuál va a ser la tensión de referencia? ¿Cuál es la frecuencia de clock que tengo? Y acá es donde tengo que tener cuidado con el famoso tema de el teorema de Shannon, que yo no necesito que la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la frecuencia de la última frecuencia que yo tenga como señal para adquirir. No se olviden de eso. Tengo para configurar varias cosas del micro, ¿eh? Tengo una configuración, dos configuraciones, lo que sea común también. ¿Por qué tengo varias configuraciones? Porque puedo poner, tengo 4 patitas, tengo 4 conversores simultáneos en este caso estoy utilizando uno nomás. ¿Ven? Y ustedes pueden trabajar este común y vamos a construir acá para activar o desactivar. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces yo hace rato en el dibujito veía que conectaban esta salida, perdón, ya vamos a ir viendo después. Esta que está acá, del DMA, yo lo voy a hacer dar la vueltita. Entonces se conectaba esta. ¿Para qué se hace esto? Para saber, para que el dato que aparezca acá en el conversor me lo ponga en la memoria. Y de la memoria de acá el filtro va a leer. ¿Se dan cuenta? Y me faltaba el operacional. Analógico, ¿dónde está? Acá está un amplificador. Acá lo PAM. Utilizo acá un amplificador operacional. Lo doy la vuelta. ¿Se acuerdan que estaba ahí? Como doy la vuelta horizontal. Y acá yo tengo también para hacer las conexiones. Bueno, ¿ves? Esto estaba así. Creo que así estaba. Creo que así, no me acuerdo. Bueno, ya vamos a ver. ¿Por qué lo tengo? No,
No estaba así. No estaba así, borremos esta. Esta había una resistencia acá. De este sale para el positivo y el negativo se realimenta nomás. Entonces ahí ya va quedando el circuito, ¿eh? Bueno, y también me falta el otro conversor. El DAC que va acá, ¿ves? Puede ser de 8 bits. Que está acá. O también tengo otro acá. También tengo otro. Tengo varios, ¿ves? Utilicemos este de 8 bits que está acá para poder hacer ese operativo, ¿eh? Y así voy armando mi dispositivo de lo que yo necesite. Fíjense que esto es muy sencillo desde el punto de vista del diseño. Sí, lo que tengo que tener en cuenta yo es todo lo que necesito, hacer cuánto voy a muestrear, qué voy a filtrar, para qué voy a filtrar, o sea, qué es lo que voy a hacer. Por supuesto que acá dentro de este cuadro puedo hacer mucho más cosas, ¿no? Puedo aplicar un elemento matemático, puedo hacer, a ver, tengo funciones lógicas, puedo poner PWM. Fíjense ustedes ya, yo creo que si ya lo han visto, tienen un montón de aplicaciones para revisar y ver qué es lo que pasa dentro del circuito que es el PSOC, para hacer muchísimas cosas. Entonces, toda esta variedad que está acá, que yo la puedo abrir a todas, ¿ve? Comunicaciones también, si yo quiero hacer, la parte digital, tengo funciones lógicas, registros, utilidades, display. Supongamos que yo quiera también utilizar esto y sacarlo un display de 7 segmentos, ¿ves? Y acá puedo utilizar para sacar eso algún bit o alguna conversión o algo que necesite. O también para un LCD. Para que me vaya mostrando qué es lo que va pasando. Alguna información, alguna documentación. Todo eso, por supuesto, van a ir apareciendo en función de las conexiones. Yo tengo que conectar el LCD con acá, tengo que ir conectando, a ver, como decía, el... no, a ver, por la patita P0 y P01, veamos dónde está. P0 acá. P0 y P01 por la 49 y por la 48 son la entrada que vamos a tener. Para poder hacer funcionar esto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí, chicos? ¿El PSOC? Las partes de los pines. Sí, del Bien, PSOC. bien. No, es que se me había puesto en pausa, no sé qué. Bueno, entonces... Pero no estamos viendo la datasheet, ¿no? No, ya sé. No, yo estaba mirando la datasheet para saber dónde estaba. Porque aparentemente yo para poder hacer eso tengo que entrar acá en la pantalla completa. Y acá. Ahora sí, ¿no es cierto? Hay que ver. Todavía no, profe. No se ve. Ahí se ve el PDF. Ahí está, ahí se ve el PDF, ¿no es cierto? Y ahí, solapado al PDF, se ve el PSOC Creator. Sí. Bien. Claro, ahora ven toda la pantalla. Bueno, fíjense. Entonces, la idea de la clase de hoy no es, por supuesto, ponernos a programar, sino dar como indicaciones que nosotros para poder hacer un filtro digital no es, digamos, como tener que hacer resistencia y capacitor en un filtro analógico, sino que tenemos las opciones valiosas de la programación
Y tampoco necesitamos ser expertos programadores, solamente necesitamos conocer qué es los parámetros que vamos a necesitar y conocer cuál es la finalidad que queremos lograr con esos parámetros. A ver, doy un ejemplo. Si yo quiero rescatar una señal del corazón que está inmersa en el ruido, para poder presentarla bien, entonces lo que voy a hacer es tomar la muestra, hago la conversión analógica digital, hago todo el proceso. Y dentro del filtro, bueno, busco, en vez de filtrar a 10 kHz, tengo que filtrar a una frecuencia baja, por ejemplo, 50, saquemos el ruido de 50 ciclos para que sea, digamos, lo más sano, la señal entre bien. Y yo dentro del PSOC la proceso y la puedo mostrar. ¿A dónde la puedo mostrar? Bueno, puede ser una pantalla, puede ser en un graficador, fíjense, de LCD, en lo que yo quiera, y la grafico sin el ruido. La tengo que procesar acá dentro. Entonces, esa sería la ventaja. Saber qué es lo que necesito y conocer los parámetros. Por eso que para mí es mucho más fácil diseñar, no diseñar, sino usar un filtro digital que ponernos a usar un filtro analógico. Está bien, uno puede decir, está bien, es más fácil conectar resistencias, capacitores y bobinas. Todo está en quien lo mire, ¿no? Después el otro temita que también está dentro de esto es, acá, son ejemplos que uno puede tener dentro del PSOC. A ver, hay una cosa, por ejemplo, muy importante, ahí se lo ve al PSOC grande, ¿no es cierto? Sí, Cuando uno hace, cuando uno abre un proyecto, a ver, en algún lugar yo abro otro. Yo puedo, fíjense, acá en el lado, en donde dice File, a la izquierda arriba, dice código de ejemplo. ¿Lo ven? Cuando yo presiono ese código de ejemplo, me aparecen un montón de ejemplos, millones, que están, no están acá en la computadora, sino están en Internet. Fíjense, tenemos acá el conversor este que yo acabo de poner, otro conversor, ya se me le ha hecho doble clic. Bueno, tengo para hacer muchos conversores analógicos digital, ¿ve? Un comparador de voltaje analógico. Puedo bajar cualquiera de estos diseños básicos. Tengo la notificación de alerta. Todo lo puedo bajar, ejemplos y hojas de datos. No sé, yo acá pongo, si pongo la palabra, por supuesto que está todo en inglés, ¿no es cierto? Filter. Entonces yo lo que encontré es el tema del filtro ADC, que ya lo bajé ahí, que lo hemos visto, y acá, fíjense, dice, ¿cómo lo bajo? Tengo que agrandar esta pantallita y me aparece ahora un menú chiquitito que dice o imprimo, o bajo, o agrando, ¿eh? En función de lo que yo necesite. Acá tenía un filtro pasa abajo de onda cuadrada. Esto lo busca en internet, ¿no? Se conecta directamente con internet y ahí aparece la información que uno necesita. Sería lo más sano. ¿Por qué? Porque en estos casos, esto es la fuente confiable y sabemos que esto funciona porque esto es de la firma CIPREC y está comprobado que eso funciona. Entonces, nosotros tenemos que ser bien conscientes que lo que está ahí funciona y lo tenemos que usar. Y así lo tenemos que ir aprendiendo. ¿Lo ven? Tiene toda la documentación. No sé, está lleno de ejemplos, de hojas de datos, notas. Por ejemplo, el DMA del PSOC 4, diseño de EEPROM, cómo utilizar la EEPROM. Bueno, hay lo que ustedes busquen, la Flash, ejemplo de Flash, el I cuadrado C, cómo lo utilizamos el I cuadrado C, por ejemplo, para manejar un LCD. Bueno, se produce un error acá. Entonces, por ahí ustedes dicen, yo quiero manejar a través de un LCD con I cuadrado C. Acá está el ejemplo, está la forma en que se conecta, está la hoja de datos, y están todos los recursos.
No necesito muchas cosas, ¿ves? Interfase, acá tengo el contador con el watchdog, el famoso perro guardián, los monitores en el caso de hibernación, los elementos del PSOC server, multiesclavo, hay un montón de cosas que tienen infinidad. No, a ver, todo por supuesto, esto ya va a depender de cada uno, qué es lo que quiera hacer cada uno. A ver, vamos a cerrar todo. Cerramos todo, ¿no? ¿Ve? Y vuelve a aparecer la pantallita. No sé si alguno tiene alguna pregunta, chicos. En el tema de filtros digitales no hay mucho secreto. Hay que usar así, elementos como esta naturaleza. Sí tenemos que saber los conceptos, cuántos tipos de filtros son, qué es lo que podemos hacer, mucha matemática. No nos vamos a meter en la matemática. Hay muchos lugares que sí ponen mucha matemática. Para mí no tiene sentido. A ver, necesitamos saber que existe matemática, que la matemática es buena, que existe para este caso filtros digitales, toda una teoría de la transformada Z, la transformada de Laplace, la transformada discreta de Fourier. Hay toda esa teoría, no la podemos desconocer que existe. Sí, lo que no nos sirve a nosotros es ponernos digamos, hacer cálculo de transformada Z, porque nunca la vamos a hacer el cálculo de transformada Z, por lo menos para nosotros. Habrá algunos que sí, que digan, yo me voy a dedicar a la investigación y necesito saber bien transformada Z. Bueno, sabe que el recurso existe, sabe que existe la transformada Z, y habrá otro que diga, no, yo me voy a dedicar a programar PSOC y no necesito la transformada Z. Voy y empiezo a utilizar y lo utilizo directamente, ya está todo enmarcado. O sea, la diversidad es muy grande. Ustedes tienen que tomar la opción. Si Dios quiere, el año que viene, en el quinto, nosotros explicamos varias familias de DSP, Texas, Motorola, Cypress, y después cada uno elige la que quiere. Esa sería la versatilidad. Algunos trabajan con Motorola porque les encanta Motorola, la forma de graficar, de dibujar, la velocidad, todo de Motorola. Otro le encantará Texas. ¿Por qué? Porque en el trabajo que tienen está con Texas, y bueno, están locos con Texas. Lo mismo pasa cuando trabajamos, qué sé yo, en la parte de potencia con PLC. Habrá PLC de una marca, de otra, de 3, 4 marcas, cada uno tiene su forma, su técnica, su estrategia, su programador, pero bueno, va a depender digamos, de la utilidad que tengan y de la persona. A ver, en algún momento en la facultad trabajábamos nosotros con microchip. Utilizamos el PIC para programar. Un buen día vino la gente de Motorola y dijo, mire, yo le voy a regalar 20 programadores de Motorola Freescale, y bueno, nosotros hemos migrado a Motorola. Vendrá otro y diga, bueno, vamos a utilizar otro. En algún momento también hemos trabajado con STM, después vino el tema del PSOP, alguien descubre el PSOP, que es bueno y es versátil y es manejable y lo podemos conseguir. Bueno, eso también, lo que tienen que saber ustedes es que nada lo tiene que detener, el concepto lo tienen. El concepto de filtros no es muy difícil, y lo único que lo va a detener es la imaginación. ¿Qué hacer con estos conceptos que ustedes tienen en la cabeza? Filtros tienen para hacer todo. En la parte automotriz, cientos de filtros, lo que se imagina. En la parte de medicina, cientos de filtros. En la parte de agroindustria, millones de filtros. En la parte de industria, con el tema del ruido, un montón. En el tema ahora, con el tema nuevo de Internet de las Cosas, o la domótica, o la inteligencia artificial en las casas, pero para hacer filtros, rolete. Pero no se pueden sentar a hacer filtros con capacitores y resistencias, sino ya está el instrumento acá, está el elemento, está el PSOC, está el programador, lo utilizo. Bueno, ahora vamos a otra parte. ¿Dónde estamos viviendo? En Argentina. A veces se consigue el PSOC, a veces no se consigue, a veces llega, a veces no llega. También tenemos que tener esa variable. Pero la idea es que si alguno se dedica a esto de lleno, sepa que el recurso existe, que existe la programación acá, que es muy sencilla y es visual, es esquemática, y no tenemos que estar programando el lenguaje C rápidamente para saber de qué tipo de filtro. Solamente vamos a tocar algunos detalles nomás. El lenguaje de programación, que es la dirección de memoria, dónde se va a guardar, o algunos datos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, así vamos cerrando. La próxima
va a hacerle el examen, no se olviden. El examen va a ser el 26, el otro viernes, ¿no? Sí, el otro viernes. Sí, el viernes. Y ahí ya terminamos, por Dios, la clase, último día. Bueno, Profe, no sé. filtro digital es lo último, ¿verdad? Que ven en Sí, el parcial. sí, filtro digital. Todo es teoría, ¿no? No va nada de práctica. Todas las preguntas van a ser teóricas. Bien. Okay, todo Y lo no que va les digo. nada de PSOC, digamos. No, solamente Bien. lo que estamos viendo es teoría, ¿no? De PESOM es solamente una aplicación, no damos teoría. Solo tengo que hacer preguntas para que ustedes Muchas puedan gracias, escribir. profe. Para que ustedes puedan escribir. Las preguntas van a ser para que ustedes puedan escribir. En realidad, ¿qué es lo que queremos que escriban? Todo lo que hemos venido hablando en este segundo cuatrimestre, que ustedes han procesado en su cerebro, espero, entonces lo escriban. Es sencillo con eso. Habrá algunas preguntas que no están escritas, que sí le hemos trabajado. ¿Qué dice Mamani? Oh, Mamani. Sí, el lunes es feriado, por eso no tenemos clase. Todo lo que ustedes han elaborado todo este año son preguntas así, a ver, ¿en qué podemos utilizar filtros? A ver, hay filtros mecánicos también, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay filtros mecánicos, o no. O nosotros solamente hemos abordado filtros que son pasivos, con 3 componentes, la resistencia, el capacitor de la bobina, y en este caso filtros activos con el operacional y filtros digitales, ¿no es cierto? Pero también hay filtros mecánicos. A ver, el sistema del tren delantero de un auto, el amortiguador y el resorte hacen también de filtro. ¿Sabían eso? Bueno, también hay filtros mecánicos. Ah, y otra cosa donde se están aplicando muchísimo también en el área de las construcciones. Se aplica muchísimo el tema de la electrónica y de los filtros para poder rescatar variaciones de estructura, ensanchamiento. Es una locura. La imaginación es la única que nos puede detener. Ya saben, imaginación. Bueno, nada, nadie dice nada. Nos veríamos entonces el próximo viernes. En realidad no nos veríamos. El próximo viernes nosotros vamos a alargar el examen. A ver, la pregunta es, ¿quiere que lo larguemos a las 7 de la tarde o lo largamos a las 20:30 y van a tener 24 horas para responder? ¿Eso qué significa? Si nosotros el viernes 26 habilitamos a las 8:30, ustedes van a tener hasta las 8:30 del día sábado para responder tranquilamente. Las preguntas no van a tener límite de tiempo. Lo que sí va a tener límite de tiempo es el examen completo. O sea, si ustedes vienen, abren una pregunta, la pregunta 1, empiezan a contestar, tic, 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 tic. Capaz que les lleve 10 minutos, 20 minutos, una hora, no importa. No tiene límite de tiempo. Lo que sí tiene límite de tiempo es que al otro día, a las 20:30, se va a cerrar el examen. Y los que no han grabado, no van a poder, no se la puede corregir. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale. Sí. Bueno, más que uno son dos. Dale. Una, re importante lo que dijo el señor, el tema de grabarlo. Cuando Sí. ustedes graban el examen, contestan la pregunta, lo graban y es la entrega. Si no lo graban, le va a quedar como que no lo entregaron. Claro. Entonces nosotros vamos a tener la duda si lo terminaron, si se quedaron a medias. Eso no es tan grave, pero grábenlo. Y la otra es, no se confíen y no se queden, bueno, es hasta las 8:30, hasta las 20:30, bueno, 20:55 lo grabo, porque si se pone lento el servidor, si se sobrecarga, se Sí, queda sí, sin internet, sí. lo que sea, Sí. tómense un Sí, margencito. tomen contigo. A ver, yo Sí, 20 también minutos, media hora, por las dudas. podemos hacer lo siguiente. Si quieren, le habilito a las 19 horas y tienen hasta el otro día a las 20 horas, si quieren, no hay problema. El tema es que lo hagan con tranquilidad. Eso tiene razón, Albino. No se puede retroceder. O sea, si ustedes pasan de la pregunta 1 a la 2, ya no pueden volver para atrás. Es secuencial. Bueno, así el sistema, ¿qué va a hacer? No se puede. Una vez que han puesto OK, ¡puc! Eso ya queda guardado y no se puede volver para atrás. Eso está claro. ¿Cuántas preguntas son? No me acuerdo ¿cuánto hemos hecho la vez pasada? ¿10 o 5? En el primer cuatrimestre. 10. Entonces ahora va a tener 20. Se crece.
No, no sé, ya vamos a ver. Si hay 10, hay 10, si hay 5, hay 5. Pero más de 10 no puedo. No puedo terminar de corregir de digitales 3 porque puesto 10 son 70, son 10 por 70, son 700 preguntas que hay que leer. Leyendo de a poquito. No, y además también algo muy importante, yo las leo a todas. ¿Por qué? Bueno, si se han molestado en contestar, hay que leer, siempre alguno tiene una cosita más, una cosita menos, alguna picardía, alguno de medio punto, un puntito de más, un puntito de menos. Bueno, hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leerla toda una por una. Es importante, por eso me lleva más tiempo la corrección. Sí, aparte por ahí es la instancia en la que se hace una devolución, Claro, ¿no? O sea, no te va a arrancar la cabeza porque en una respuesta el concepto está medio mal porque entendemos que el concepto lo tiene y por ahí lo expresaron un poco mal. Pero sí en la devolución va a decir, ojo, acá está diciendo otra cosa. Yo te entiendo lo que me quiere decir, pero está diciendo otra. sí, claro. Y es re Está importante la bueno, está diferencia bueno. entre lo que uno dice y lo que quiere decir. Está bueno eso de Porque el día de aclarar. A mañana veces, estás en una presentación para un trabajo, en una entrevista de trabajo, presentando un informe a un cliente o a tu jefe, y si no te entiende, estás en el sí, horno. eso es importante, que sean Sí, claros también. sí, sí, Que sí. sean claros y hablen con sus palabras. Tan sencillo como eso. ¿Se Ah, mira puede qué buena sacar pregunta. foto a las respuestas? Sí, en los exámenes de digitales 3 hay muchos que han escrito la respuesta a mano y le han sacado foto y la han subido. También tienen la posibilidad de subir un archivo si quieren, que puede ser Sí, lo que, foto, PDF, lo que ustedes quieran. sí, lo que sí, si van a subir un archivo en una foto, les pedimos por, uno por transparencia y otro por un poco de piedad, ténganos piedad, traten de que tenga una buena iluminación y foco. Porque Ah, si no, sí, por sí, ahí, por vos, sí, no, y por ahí el foco, por ahí no, está un poco fuera de foco y no se con lee toda la buena nada. intención no podés entender y te rascas la cabeza y decimos, acá me quiso poner acá. Y ahí nomás tachamos, pic, pic, pic. No se entiende, se tacha. Bueno, bueno chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos Recording viendo, stopped. si Dios quiere, para el examen. Yo le estoy mandando la información de la hora y todo eso.